Bien, entonces eso es un concepto del eje atlántico, el eje ferroviario del eje atlántico. Y ahora, el eje atlántico a su vez es un concepto para definir un territorio en Galicia donde reside más o menos los 2/3 partes de la población y donde está ubicada nuestra gran industria, nuestros grandes polígonos, nuestras grandes factorías, tanto en la zona de Coruña, como en la zona de Villa García, como en la zona de Pontevedra, Vigo, etc. Bueno, sin obviar, lógicamente, por los polígonos que hay aquí en Santiago, que albergan empresas de distinta tipo de facturación, ¿no? Pero además es que en ese eje atlántico, como dije al principio, están nuestros grandes puertos, los lugares por donde tienen que exportarse las mercancías que van a ir hacia el exterior, digamos, América, al norte de Europa, etc., o donde tienen que recibirse y canalizarlas hacia el interior de la península o a las propias necesidades que pueda tener Galicia. Entonces, ojo, cuando hable del eje atlántico, voy a estar siempre combinando esos dos factores. El eje atlántico ferrocarril, pero también el eje atlántico espacio, como digo, demográfico, industrial, espacio económico, donde se desarrolla la actividad de las 2/3 partes más o menos de nuestra comunidad. Bien, y entonces tenemos 3 graves problemas que son los que voy a intentar exponer aquí ahora. Mi idea es estar comentando más o menos hasta las 9:10 o por ahí, y después habrá como una media horita más o menos para que podáis hacer preguntas, así que procuraré ceñirme. Bien, aquí queda reflejado lo que os acabo de decir. Los 5 círculos azules son las 5 zonas donde hay actividad portuaria, o sea, digamos, 5 centros logísticos que tienen actividad portuaria, y ahí están representados tanto los puertos actuales. En Ferrol, Caneliñas es el nuevo, y Uxeiras es el que hay hoy. Cualquiera que haya ido a Ferrol, pues sabéis que hay un espacio portuario interior en la ría. En cambio, Caneliñas ya queda fuera de la ría, de Ferrol. A Coruña tiene actualmente el de San Diego, que es el que está en el centro de la ciudad, el que vamos allí con frecuencia, y Langosteira es uno nuevo que no funciona y que están construyendo fuera también de lo que podría decirse la ría de Coruña. Villa García, pues hoy tiene un puerto y con 2 zonas de actividad, y la más activa en la actualidad es la que se llama O Ferrazo. Bueno, pues el ramal ferroviario que llega va a un dique que justamente le llaman O Ramal. Pero el O Ferrazo no tiene tal. Tiene un proyecto en el puerto para llevarlo hasta allí, pero de momento no está desarrollado. El Marín, pues que tiene puerto, que es el puerto de Pontevedra, pues tiene actividad ferroviaria portuaria desde hace unos 6 o 7 años. A pesar de que había un proyecto ya del siglo XIX, o sea, de 1890 ya había un proyecto, pues se tardó más de 100 años en construir un acceso que a la verdad son 5 kilómetros y medio, pero es lo que ha acontecido. Finalmente está Vigo, donde tiene una gran área portuaria en la zona de Guitzar, que es el que hoy tiene su dique ferroviario, pero necesita otra zona al sur de la ciudad, sur del puerto, digamos, que se llama Bouzas, que es por donde está el Puerto Franco y por donde se desarrolla una gran cantidad de actividad de exportación e importación de ese puerto. Bueno, pues resulta que todos conocemos, o gran parte de la gente conocerá, que la Unión Europea ha autorizado justo para Galicia que dispongamos, en concreto en el puerto de Vigo, de una autovía marítima. O sea, las autovías marítimas, que ahí están representadas en cada uno de esos ramales rojos, las que ha autorizado la Unión Europea para intentar sacar camiones de la carretera, ¿no? Todo el tráfico que se puede ir de Portugal o de España, por ejemplo, hacia el Reino Unido o hacia el norte de Europa, pues puede ir por las carreteras o puede ir en grandes barcos que agrupan la mercancía y la transportan hacia el norte, donde a su vez se distribuye, ¿no? Bueno, pues os fijáis que ahí en la B, la que le llaman Oeste de Europa, estos son mapas sacados de documentos de la propia Unión Europea. Pues esa que nos ha autorizado, veis que tiene un ramal que entra justo por Galicia,
y que se supone que se dirige hacia el centro de España. O sea, lo que se trata es de concentrar mercancías procedentes de Madrid, procedentes de Salamanca, de Valladolid, de nuestra propia área, y llevarlas al puerto de Vigo de tal forma que un barco ya en gran cantidad, o sea, con una economía de escala grande, pues las transporta hacia el Reino Unido, hacia el norte de Alemania, en fin, ahí veis más o menos las flechas, ¿no? Y eso saca, pues, cientos, yo diría miles de camiones de la carretera. Y ahora, después de que eso está aprobado y eso está poniéndose en marcha, en este momento se están haciendo tal, este mapa no se ve mucho, pero yo tengo que deciros que está sacado de la página web de la COE. La COE le propuso al gobierno hace 3 o 4 años un plan de desarrollo de mercancías, yo creo que más o menos se ve, pero bueno, veis que la preocupación de los empresarios es dedicar 2 grandes ejes del transporte ferroviario para comunicarnos con Europa, con Francia, como veis, ¿no? Bien, eso es nuestra CEO, Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Esto ha sido propuesto por unas entidades que las ha fomentado, digamos, la propia Unión Europea, para intentar recuperar líneas de ferrocarril que van a quedar sin servicio al construirse los AVEs. Las líneas de alta velocidad, pues queda la línea al lado, la de ferrocarril convencional, y entonces han pedido que hiciesen un programa de, digamos, elegir una serie de líneas prioritarias para transportar mercancías. En este caso concreto, veis la red que están proponiendo, el proyecto New Opera, que como digo está financiado y promovido por la Unión Europea. Ya veis que Galicia queda también fuera de esas redes europeas que se están planteando. Finalmente hay otro proyecto muy importante que se llama el Fernet, que es, bueno, Ferrovía Mediterránea, que pretende unir el norte de África con los grandes flujos a través de una vía. Si fijáis, es como una especie de autovía, que es esta, bueno, con un ramal que viene aquí a Italia, y después lo demás son líneas afluyentes, como colectoras o distribuidas de esa línea. Veis que también lo que es el noroeste, ya no solo Galicia, también Asturias, el norte cultural. Entonces, hay un contrasentido, como veis, entre los proyectos que se están desarrollando para fomentar el ferrocarril y haber aprobado y estar financiando una autopista ferroviaria para el noroeste de España. O sea, ahí eso a mí me produce una cierta, un choque mental, por decirlo así. Esta es la pregunta. Bien, entonces, ante esta situación, que es lo que hoy en día, digamos, se ha avanzado, ¿qué piensa el Ministerio de Fomento de todo esto? Pues el Ministerio de Fomento ha participado en la propuesta y en la selección de la autovía marítima, y el Ministerio de Fomento conoce estas iniciativas que acabamos de decir. Bueno, en el PEIT había un programa. El PEIT, como sabéis, es el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte de España desde el año 2005, en que se hizo cargo, digamos, el actual gobierno del Partido Socialista. Bueno, pues en el PEI se habla mucho del tren, se habla de que hay que desarrollarlo, o sea, estas ideas de que es un buen medio, de que es competitivo, de que está y tal, están muy, o sea, hay muchas páginas dedicadas a decir que eso es así. Pero han pasado 5 años y lo que hay tangible son las páginas del PEI. O sea, no hay actuaciones concretas. De hecho, en estos 5 años, el tráfico ferroviario en España ha caído del 4,5% al 3,8%. Significa que en el conjunto de toda España el ferrocarril hoy representa el 3,8% del transporte que se realiza en el país. O sea, una nimiedad, una miseria. La media en Europa en este momento está en el 14,5%. No es que nos saquen 2 o 3 puntos, no, nos sacan 11 o 12 puntos. Y hay países de la Unión Europea en que están en el 50 y en el 60%. Es cierto que son países socialistas, de la parte de Estonia, Letonia, por ahí. Alemania anda por orden del 28, cerca del 30%. Bueno, y en casi todos los países, desde luego, nos superan con creces, ¿no? En Estados Unidos, que es el país al cual siempre miramos, porque nos parece que son los más desarrollados,
el 48% de las mercancías se transportan por ferrocarril. El 48%. Y encima el volumen de actividad es muchísimo mayor que el que podemos tener aquí, os podéis imaginar.